Cordial saludo, profe. En el día de hoy abordaremos la temática de formas de Estado y sistemas de gobierno, por lo cual empezaré con una introducción para brindarles mayor información sobre los temas que abordaremos, por lo cual es importante destacar los autores que se promulgaron en el desarrollo del texto. En principio comenzaré con Mencio, el cual dijo: el pueblo es de mayor importancia, el Estado es de menor importancia y el soberano es de menor importancia, por lo cual se le atribuye toda responsabilidad al pueblo de los que están en el poder, los cuales son los que nos dirigen, son los que forman las reglas, son los que nos inculcan y nos han brindado unos deberes y unas obligaciones, ¿cierto? Bueno, no es justo dejarle el poder a uno solo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el desarrollo de la historia del mundo, con cuestión a los estados y a los gobiernos, se ha creado la división del poder que hoy en día se vive en Colombia, la cual es la división de las ramas, que son tres. La primera, la legislativa, que está conformada por el presidente y sus ministros. La segunda, la judicial, que están los jueces, magistrados. Y la tercera, la legislativa, que está compuesta por el Congreso, y ahí es donde se crean las leyes. Por lo cual, en el desarrollo de la historia se ha venido creando la división del poder para no dejarle la responsabilidad solo a uno. También vamos a hablar de Platón, el cual enuncia su punto de vista por medio de una frase, la cual dice: es evidente para cualquier hombre que no hay estado más desventurado que el que obedece a un tirano. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esta frase? Porque en el desarrollo de la historia del Estado y de los gobiernos se ha venido evidenciando que hay miles de tiranos que han agobiado a la sociedad en diferentes continentes, claramente. Voy a hablar tres de ellos. El primero es Mao Zedong, que fue el tirano más sanguinario, por lo cual se le atribuye a él 78 muertes, en las cuales él implementó una revolución cultural, la cual consistía en matar a los terratenientes y a los burgueses, y ahí se le cobró la vida a 2 millones de personas. También se le atribuyó una hambruna, en la cual murieron entre 45 y 75 millones de personas. Él era el principal líder de la revolución comunista en China. También vamos a hablar de Joseph Stalin. Él propuso en su mandato la Gran Pugna, la cual consistía en matar a las personas que cometían delitos políticos y penales. A él se le atribuye la muerte de 23 personas. Y por último, en tercer lugar, vamos a hablar de Adolf Hitler, el cual fue un dictador, tirano, absolutista de la época de la Segunda Guerra Mundial. Él exterminó a las personas homosexuales, gitanas y judíos en los campos de concentración, por lo cual mató entre 23 millones de personas y 24. Puntualizando sobre el tema de la tiranía, es importante recordar que el pueblo siempre va a tener la voz, simplemente la debe de usar. Así finalizo con esta breve introducción sobre los autores más célebres para mi concepción del principio del texto. A continuación voy a comenzar con el tema de nociones, en el cual se plasma la siguiente aserción: las formas de Estado y sistemas de gobierno son conceptos totalmente diferentes. Sin embargo, estos se interrelacionan, pero sus significados son completamente distintos. Por lo cual, a continuación, le daremos unos conceptos de qué es Estado y de qué es gobierno. Bueno, comenzaremos por Estado, el cual es la máxima expresión de poder institucionalizado y está por encima del individuo. También se dará la definición de gobierno, el cual es
el conjunto de personas que ejercen el poder político dentro del Estado, por lo cual aquí podemos evidenciar que Estado y gobierno no es lo mismo. Lastimosamente, en el diario vivir de la sociedad se tratan estos temas como si fueran lo mismo, pero la sociedad está en un grave error. Porque Estado es constituido como soberano, mientras que el gobierno expresa el conjunto de poderes políticos y órganos y expresa la división de poder. La división de poder es la división de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, como lo hemos dicho anteriormente. A las formas de Estado se le atribuyen tres elementos constituidos, el cual es el poder soberano, el territorio y el pueblo, por lo cual a esto se le atribuye el poder territorio. En cambio, el gobierno está compuesto por la división de los poderes, es decir, poder ciudadano. El gobierno es algo del Estado. A continuación, les hablaré de las formas de Estado. En principio, hablaré un poco, porque más tarde mi compañera entrará a complementar sobre el Estado unitario y el Estado compuesto. El Estado unitario es cuando todos los individuos están bajo la soberanía de una misma autoridad, es decir, el poder político no está dividido territorialmente, y en cuanto a la rama legislativa tampoco está dividida territorialmente, por lo cual se llega a la conclusión de que Colombia es un estado unitario porque tiene un solo presidente y tiene solo una constitución política. Pues, siguiendo la temática, vamos a hablar del estado compuesto, al cual se le atribuye la siguiente definición: asociación de estados sometidos en parte a un poder único y conservando parcialmente su independencia. Un ejemplo de esto es México. Estado simple o estado unitario es aquel que tiene un solo centro de poder, ejercidos a través de órganos encargados de diferentes funciones, posee una sola política y una sola estructura institucional del poder, con residencia en la capital del Estado. En el Estado unitario existe una sola constitución, un solo ordenamiento jurídico simple o uniforme. El Estado simple o unitario, los poderes de división legislativo, ejecutivo y judicial son únicos. Las siguientes son características del Estado unitario. La organización política es única. Solo consta de un aparato gubernamental que lleva a cabo o realiza las funciones estatales. La organización política cubre todo el territorio nacional y no se reconoce diferencias entre las distintas localidades. No se toman en cuenta las diferencias individuales o corporativas. El Estado unitario posee unas formas con unas características. Algunas de ellas son el Estado unitario centralizado, que es aquel en el que todas las funciones y atribuciones del país son concentradas en un núcleo. Las autoridades generalmente se limitan a ser ejecutoras. Un ejemplo de este es la Ciudad del Vaticano e Irán. El Estado unitario desconcentrado es aquel en el que los órganos dependientes del poder central encuentran atribuciones o funciones específicas a nivel local, es decir, hay instituciones locales, pero estas no gozan de autonomía en muchos aspectos. Un ejemplo de este es Honduras, en donde los departamentos son encabezados por gobernadores que son designados directamente por el presidente, y los municipios son encabezados por alcaldes que son electos directamente. Otro es el Estado unitario descentralizado, que es aquel en el que existen instituciones dentro del Estado con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión. En estos casos, el orden superior de gobierno generalmente ejerce supervigilancia o tutela.
Un buen ejemplo de este es Colombia. Aunque Colombia es un estado unitario, los municipios gozan de mucha independencia política y financiera para administrarse. De hecho, Colombia es uno de los países más descentralizados del continente americano. Estado compuesto o complejo. Se llaman estados compuestos a los que están formados por dos o más estados y su dominio no se ejerce de manera igual sobre todo su territorio. Cada estado, cantón o provincia puede manejar sus propios asuntos, como por ejemplo lo es Estados Unidos, que está compuesto por estados, y Suiza, que está compuesto por cantones y son estados federales. Otro caso de estado compuesto es la Unión Real. Este tiene lugar cuando dos o más estados monárquicos tienen un solo rey y por esta circunstancia, en virtud de un tratado, crean órganos comunes de gobierno. Los estados de unión personal, los estados de unión real, la confederación de estados, el estado regional o autonomías regionales y el estado federal son otros tipos de estados compuestos. Estado de unión personal. Es cuando dos estados que conservan su total independencia interior y exterior poseen un rey o un gobierno común para ambos estados. Hay que tener en cuenta que lo único común es el rey, es decir, es la misma persona física, pero tiene una figura distinta para cada estado. Ambos estados siguen libres e independientes en lo internacional, porque en cada uno de ellos rige un ordenamiento jurídico propio y distinto. El mejor ejemplo para nosotros es la Gran Colombia y Bolivia, que para entonces su presidente era Simón Bolívar, demostrando que no solo la unión personal se da en las monarquías, como en España con el Sacro Imperio. El Estado de Unión Real es la asociación de dos o más estados que han establecido que un monarca sea el titular de sus coronas, quien en sentido jurídico representa y simboliza la unión real. Este tipo de unión tiene por base un ordenamiento jurídico que ha sido adoptado comúnmente a diferencia de la unión personal. Los estados componentes son todos iguales, ninguno es superior al otro. En la unión real no hay administración única, solo comunidad de administradores, y los gastos de la unión real se hacen por las contribuciones de sus miembros. No existe un solo territorio, solo en los políticos asuntos internacionales figura como un solo Estado, como una verdadera unión. Por ello, para los efectos del derecho internacional, viene a ser un solo Estado, ya que sus poblaciones se consideran como ciudadanos de una unión y asentados en un territorio de la unión. Unos ejemplos de estos son Austria y Hungría, entre la época de 1867 y 1918, Suecia y Noruega, entre 1815 y 1905, e Islandia y Dinamarca durante los años de 1918 y 1924. Por consiguiente, hablaremos de la Confederación de Estados, una subdivisión del Estado compuesto. Nos preguntaremos en qué consiste esta Confederación de Estados. Esta Confederación de Estados consiste en la unión permanente entre varios estados que buscan llevar a cabo unas metas o unos objetivos, los cuales pueden ser la seguridad o la paz, como otros también. Esto se evidenciará en la Acta de Confederación, donde se encuentran los deberes y derechos de estos estados cuando se relacionen. También cabe mencionar que estos estados no perderán ni su independencia, ni su autonomía, ni mucho menos su soberanía, porque serán independientes, sino que se unirán cuando así lo requieran. Unos ejemplos de estos pueden ser la Confederación Germánica entre 1811 y 1866, Estados Unidos entre 1781 y 1787 y Confederación Helvática hasta 1848.
A continuación hablaremos del Estado federal, otra subdivisión del Estado compuesto. ¿Qué es el Estado federal? El Estado federal es la unión de varios estados que forman uno solo con una cabeza central, el cual los rige y los controla. Claro está que esos estados podrán tener alguna autonomía en cómo van a ejercer su sistema jurídico. Sin embargo, habrá un sistema jurídico por todos los estados, o sea que solamente habrá un estado y habrá solamente una cabeza que pueda manejar los demás estados. Se considera que el Estado federal debe tener un territorio amplio para que se puedan ejercer bien sus funciones. Ahora les mencionaré algunas de las características del Estado federal. Una es una única población, la otra sería un único territorio y la más importante es un único federal, una única cabeza que pueda controlar los demás estados y los demás territorios. Uno de estos ejemplos del Estado federal pueden ser Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Suiza, Brasil. Ahora bien, en esta ocasión hablaremos del Estado regional, otra subdivisión del Estado compuesto. Este también puede ser denominado Estado autónomo y sus inicios se dieron en 1978 en España. Aunque se posee autonomía, esta autonomía no debe ser lo mismo que independencia, ni mucho menos que soberanía. Ese Estado regional también es muy confundido con el Estado federal, pero su diferencia radica en el origen de sus atribuciones. Mientras que en el Estado federal, las federaciones son las que deciden donar su patrimonio o sus atribuciones al Estado federal como única instancia. En el Estado regional es el Estado central el que decide donar sus atribuciones a las diferentes regiones. También es muy confundido con el Estado, pues como ya lo había mencionado, con el Estado federal y también con el Estado unitario. Sin embargo, se considera que el Estado regional es más centralizado que el Estado federal y menos centralizado que el Estado unitario. Bueno, yo les hablaré de los sistemas de gobierno. Debemos tener en cuenta que existen tres sistemas de gobierno, los cuales son el sistema de gobierno parlamentario, el sistema de gobierno presidencial y el sistema de gobierno convencional o de asamblea. Bueno, a continuación yo les hablaré detenidamente de cada uno de estos sistemas, explicando en qué consisten y por quiénes están conformados. Bueno, vamos primero a hablar del sistema parlamentario. Este sistema de gobierno surge en Europa para contrarrestar a las monarquías. Se caracteriza por presentar el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes deben ser aplicadas. Bueno, el poder legislativo, ya vamos a hablar del legislativo, es una asamblea deliberativa. Tiene exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como una entidad política como es un país o una ciudad. Bueno, también vamos a hablar de la jefatura. La jefatura del Estado es ejercida por un presidente o por un monarca y sus funciones son meramente formales. El jefe de gobierno puede ser un primer ministro, canciller o presidente del consejo y es a él con su gabinete a quien realmente corresponde la función educativa y administrativa. Bueno, el sistema de régimen parlamentario, en este sistema parlamentario, en este régimen, se da el voto de censura o el voto de confianza según sea el gobierno. Bueno, el voto de censura va dirigido contra uno, varios o todos los ministros o simplemente contra el jefe de su gobierno.
Bueno, otro sistema de gobierno que encontramos es el sistema presidencialista. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este. Dentro de este sistema existe la supremacía, el poder ejecutivo y además una absoluta independencia entre el poder ejecutivo y legislativo. El presidente tiene las calidades de jefe de Estado y de jefe de gobierno y es elegido popularmente y tiene una legitimación separada del Parlamento. El sistema presidencial tuvo origen en los Estados Unidos con la expedición de la Constitución Política de 1787. Los rasgos más importantes de este sistema de gobierno son, está el poder ejecutivo, compuesto por el presidente y sus ministros. Bueno, el presidente es elegido a través de un proceso electoral autónomo, o sea que hay autonomía en este sistema de gobierno presidencialista. El presidente puede formular un programa legislativo, pero el Congreso es el que da la aprobación. O sea que acá el Congreso aprueba lo que proponga el presidente. Bueno, y el presidente, un dato importante, el presidente no puede disolver al Congreso. Bueno, según lo visto del sistema parlamentario y el sistema presidencialista, podemos encontrar ciertas diferencias, las cuales se las manifestaré a continuación. Bueno, la primera diferencia que encontramos entre estos dos sistemas de gobierno sería esta. El presidencialismo presenta un ejecutivo democrático, es decir, el poder está en cabeza de una sola persona, contrario a la dualidad del sistema parlamentario, con un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Otra diferencia que encontramos entre estos dos sistemas es que el presidencialismo, el jefe de Estado y a su vez jefe de gobierno, no depende del Parlamento. En este caso, el Congreso tiene frente al jefe de gobierno y al jefe de Estado el control político sobre sus acciones u omisiones. En cambio, en el sistema parlamentario, el jefe de gobierno tiene allí sus orígenes y legitimidad, y el gobierno tiene responsabilidad política frente al Parlamento. Bueno, otra diferencia que podemos encontrar es que el sistema de gobierno presidencialista no puede disolver el Parlamento, contrario a lo que sucede en el sistema de gobierno parlamentario. Otra diferencia sería es que el sistema de gobierno presidencial no puede ser censurado. Mientras que el sistema de gobierno parlamentario, el jefe de gobierno puede ser censurado por la mayoría parlamentaria y consecuencialmente debe hacer dejación de su cargo. Bueno, y también tenemos la última diferencia, que sería que el sistema presidencial, al jefe de Estado y el jefe de gobierno lo elige el pueblo, mientras que el sistema parlamentario, al jefe de gobierno lo designa el Parlamento. Bueno, por último hablaremos del sistema de gobierno convencional o de asamblea. El sistema de gobierno convencional o de asamblea se fundamenta en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno, o bien en la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea. Bueno, los gobernantes serán entonces delegatarios o agentes de esa asamblea, la cual por ser generalmente numerosa no puede atender directamente las tareas del gobierno.
De esta manera, el gobernante o gobernantes dependerán de la asamblea, tanto para su nombramiento como para su remoción. Bueno, la independencia de los gobernantes resulta limitada al grado de ascendentes que ellos tengan sobre el cuerpo colegiado. A su entorno, los miembros de esa asamblea son elegidos por el órgano colegiado que cumple las funciones del Parlamento y por su parte es elegido por votación. Bueno, también nos debemos saber que este sistema de gobierno ha sido conocido en Francia, en la Francia de la Revolución y en la Suiza actual. Algunos tratadistas asimilan los gobiernos de antiguo régimen marxista a este sistema de gobierno. Pues, como bien dicen ahí, el sistema de gobierno convencional o de asamblea, algunos tratadistas asimilan que este es un sistema de gobierno del régimen marxista. Bueno.